Buen día. Seguidamente vamos a hacer un video de repaso de lo que es el tema de derivadas. Vamos a realizar un repaso iniciando con lo que son las reglas generales de la derivación. La derivada es una especie de operador matemático, por decirlo así, que puede ser aplicado en funciones de una o varias variables. En el caso, por ejemplo, que tengamos dos funciones que dependan de una misma variable independiente y ellas estén sumadas, podemos decir que la derivada de la suma de dos funciones sería la derivada de cada función en forma independiente. Lo mismo si estas funciones estuvieran restadas. La derivada, que lo vamos a representar con el operador prima, sería la derivada de una diferencia igual a la diferencia de derivadas y la derivada de una suma igual a la suma de sus derivadas. Si yo tengo una función multiplicada por una constante, supongamos que f es una función que depende de x y es multiplicada por una constante, la constante puede salir del operador de derivada y simplemente es igual que la constante por la derivada de la función. Si yo tengo un producto de dos funciones que dependen, por ejemplo, ambas de x y quiero encontrar su derivada, la derivada se obtiene mediante algo que llamamos la regla del producto, que es la derivada de f por g más f por g derivada. Esta se llama la regla del producto. Ahora, si yo tengo un cociente de dos funciones que dependen de x y quiero encontrar la derivada, el resultado sería la derivada de la primera función f por g menos la primera función f por g derivado dividido entre g al cuadrado. Esto se conoce con el nombre de regla del cociente. Y por último, una regla que puede ser muy útil es la derivada de un recíproco. Por ejemplo, la derivada de 1 entre f, que puede ser encontrada como menos f derivada entre f al cuadrado. Muy bien, estas son las reglas generales. Ahora vamos a ver algunas derivadas de unas funciones que llamamos derivadas de funciones simples. Muy bien, ahora vamos a ver las derivadas de funciones simples. La función más simple que tenemos es la constante. Entonces, supongamos que yo tengo una constante y quiero derivar con respecto a una variable independiente que sea, por ejemplo, x. Sabemos que la derivada de una constante va a ser 0. La derivada de una función como la función identidad, por ejemplo, x, vamos a decir que es 1. Y si yo tuviera la derivada, por ejemplo, de la constante por x, eso va a ser c, que es simplemente la constante. La derivada de una expresión como por ejemplo cx a la n es c por n por x a la n menos 1. Un ejemplo de la aplicación de esta regla podríamos verlo en una función de esta forma. Por decir algo, f de x es 3x al cuadrado menos 5x a la menos 2. La derivada de esta función queda 6x más 10 por x a la menos 3. Obsérvese que 2 se multiplica por 3 y restamos 1 al exponente, por eso queda 6x. Y en el caso del segundo término, menos 2 se multiplica por menos 5, eso da más 10 y se le resta 1 al exponente menos 2 quedando como menos 3. En el caso, por ejemplo, de una raíz cuadrada, la derivada se puede obtener recordando que toda raíz puede escribirse como una potencia. En este caso quedaría de la forma x a la 1 medio. Y aplicando la misma regla de derivación del paso anterior, esto nos queda como 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 da como resultado menos 1 medio. Menos 1 medio, aplicando las leyes de potencia, puede ser escrito como 1 entre 2 y x a la 1 medio en el denominador, que puede ser escrito como raíz cuadrada de x. Vamos ahora a enunciar las derivadas de algunas funciones importantes. La derivada de algunas funciones trigonométricas es fundamental. Vamos a empezar con la derivada del seno, la cual vamos a decir que es coseno de x, y la derivada del coseno, vamos a decir que es el menos seno de x. La derivada del tangente, decimos que es secante al cuadrado de x. La derivada del cosecante, que recuerden ustedes que el cosecante es la función recíproca del seno, el cosecante es 1 entre seno, es menos cosecante de x por cotangente de x. La derivada del secante de x será secante de x por tangente de x y la derivada
del cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x. Una forma de recordar con cierta facilidad al menos el signo de estas derivadas es recordar que aquellas funciones que inician su nombre con la letra C como coseno, cosecante y cotangente, todas ellas llevan un menos por delante, como ustedes podrán verlo. Veamos las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. La derivada del coseno inverso de x se dice que es menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La derivada del seno inverso de x corresponde a una expresión muy similar pero de signo positivo, 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La derivada del tangente inverso de x, que es muy utilizada, es 1 entre 1 más x al cuadrado. La derivada del secante inverso de x es 1 entre x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. La derivada del cosecante inverso de x es menos 1 entre x raíz cuadrada de menos x cuadrado de x cuadrado menos 1. Y la derivada del cotangente inverso de x es menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Obsérvense que en el caso de las derivadas del secante inverso, del cosecante inverso y del coseno inverso, se parecen mucho a las derivadas del coseno inverso, seno inverso y tangente inversa, ¿verdad? Tienen ciertas similitudes. En el caso del secante y cosecante aparece una x adicional en el denominador y sus signos están en el caso del secante positivo y cosecante negativo, en el caso del coseno negativo y el seno positivo. En el caso del cotangente inverso, podemos ver que es el valor de la misma o es la misma expresión algebraica, pero con signo cambiado respecto al tangente inverso. Vamos a hablar ahora de las funciones hiperbólicas. Recordemos que hay funciones hiperbólicas que se usan mucho dentro del cálculo y sus derivadas es muy importante conocerlas. En el caso de la función seno hiperbólico de x, la derivada es el coseno hiperbólico de x. En el caso del coseno hiperbólico de x, es el seno hiperbólico de x. En el caso del tangente hiperbólico de x, la derivada es el secante hiperbólico al cuadrado de x. Nótense que las tres derivadas son positivas. Se parecen mucho a las derivadas de funciones trigonométricas, pero en este caso estas son positivas. La derivada del secante hiperbólico es menos secante hiperbólico de x por tangente hiperbólico de x. La derivada del cosecante hiperbólico de x es menos cosecante hiperbólico de x por cotangente hiperbólico de x. La derivada del cotangente hiperbólico de x es el menos cosecante hiperbólico de x al cuadrado. Veamos cuáles serían las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. Entonces, por ejemplo, la derivada del seno hiperbólico inverso de x es 1 entre raíz cuadrada de x cuadrado más 1. La derivada del coseno hiperbólico inverso de x es 1 dividido entre raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ve que se parecen mucho con la diferencia de que una lleva una suma y la otra lleva una resta. En el caso de la derivada del tangente hiperbólico de x inverso es 1 entre 1 menos x al cuadrado y la derivada del secante hiperbólico inverso de x va a ser menos 1 en el numerador y en el denominador es el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. La derivada del cosecante hiperbólico inverso de x es muy similar a la anterior, pero con un signo de suma dentro de la raíz cuadrada. Y la derivada del cotangente hiperbólico de x es 1 entre 1 menos x al cuadrado. Ahí está el resumen de todas las funciones hiperbólicas y las hiperbólicas inversas y sus respectivas derivadas.
Dentro de las funciones más importantes que se emplean en el cálculo es la función exponencial. La función exponencial más importante es la que tiene por base el número neperiano, que la representamos como e a la x. E a la x es una función que tiene una particularidad a nivel de derivación, y es que su derivada es exactamente igual a sí misma, a e a la x. Entonces, esa regla es fundamental entenderla, porque esta es una de las derivadas que más se utiliza en el cálculo. Por otro lado, si uno lo que quisiera calcular es más bien la derivada de una potencia que no está con base en un número neperiano, por decir algo de la forma a a la x, donde a puede ser cualquier número positivo, entonces decimos que la derivada de a la x es a elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de a. El logaritmo natural de a puede ser un valor, es una constante. En el caso de que a sea igual al número neperiano e, el logaritmo de e sabemos que vale 1 y se obtiene la expresión que teníamos para la derivada con respecto a x de e a la x. Por otro lado, la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x decimos que es 1 entre x. Esta derivada es muy importante recordarla. Ahora vamos a hablar de lo que es la regla de la cadena. Esta regla es muy importante porque hay funciones que son compuestas entre sí y el visualizar una función compuesta nos permite a nosotros simplificar una derivada. La regla de la cadena establece que si yo tengo una función, por decir algo, f de x, que sea función de otra función, por decir algo, de g de x, es decir, es una función que depende de otra función. Entonces, la derivada de esta función con respecto a x, que vamos a llamarlo fx', va a ser la derivada de la función h como función de g, pero multiplicado todo esto por la derivada de g. ¿Eso dónde puede aplicarse y por qué esto es tan importante? Piensen ustedes en una función que sea f de x igual 3 por 2x menos 6 al cubo. Entonces, su derivada podría verse como si esto fuera una especie de polinomio, donde simplemente multiplicamos 3 por 3, esto me daría 9, y me queda 2x menos 6 elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque le resto al exponente 3, le resto 1. Pero para que esta derivada quede completa, necesito multiplicarla por la derivada de lo que está entre paréntesis. La derivada de 2x menos 6 es 2. Y por lo tanto, la derivada de esta función quedaría de la forma 18 por 2x menos 6 al cuadrado. La ventaja de aplicar la regla de la cadena es que no fue necesario desarrollar esta diferencia al cubo para poder encontrar su respectiva derivada. Ahora vamos a hablar del tema de integrales. Las integrales, por decirlo así, son las inversas de las derivadas. Por eso algunas veces se conocen con el nombre de antiderivadas. Entonces vamos a ver algunas de las integrales más básicas que se emplean. Una de ellas, la más básica de todas, es la integral de d de x, que simplemente por definición vamos a decir que es x más c. C es una constante. ¿Y por qué es x más c? Porque si yo derivo x más c me da como resultado 1, que es justamente el argumento que está dentro de la integral. Si yo tengo la integral de una expresión como x a la n, que es una potencia, el resultado de esta integral va a ser x a la n más 1 dividido entre n más 1 más c. Nótense que si yo derivara esta expresión, yo multiplicaría por delante n más 1 y resto 1, quedando x a la n y recuperando como derivada la expresión que se encuentra dentro del integrando. Otras integrales importantes son estas. D de x entre x. ¿Por qué? Porque esta integral anterior es válida siempre y cuando n no valga menos 1. Cuando n vale menos 1, justamente tenemos la expresión que está aquí abajo, dx entre x, que esto es lo mismo que decir x a la menos 1 por dx. El resultado de esta integral va a ser el logaritmo natural de x más c.
La integral de la función exponencial e a la x es igual a e a la x. Es interesante notar que la derivada y la integral de e a la x son iguales. Si calculáramos la integral de una potencia de la forma a la x, tiene que ser a la x dividido entre el logaritmo natural de a más c, lo cual naturalmente debe ser así porque cuando yo derivo a a la x obtengo a la x por logaritmo natural de a, cancelándose el logaritmo natural de a y obteniendo la expresión que tengo dentro del integrando. Lo importante en las integrales es observar que el resultado que yo de la integral derivado da como resultado el valor del integrando. Otras integrales que se usan mucho son las trigonométricas. Por ejemplo, la integral del seno de x es el menos coseno. ¿Por qué menos coseno? Más c, porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces este signo lo que hace es garantizar la igualdad. Por otro lado, la integral del coseno de x es seno de x más c. La integral del tangente y del secante no salen de forma directa, sino que hay que hacer sustituciones, porque no hay una expresión que derivada, o sea, una función simple que derivada me dé como resultado tangente o secante. Pero sí, yo podría obtener una función que me dé como resultado secante al cuadrado de x. Entonces, la integral del secante al cuadrado de x es el tangente de x, porque la derivada del tangente justamente es secante al cuadrado. Por otro lado, el cosecante al cuadrado, la integral es menos cotangente de x, ya que la derivada de menos cotangente es cosecante al cuadrado, ¿verdad? Y podríamos añadir, recordando las expresiones de las derivaciones, que el secante por tangente en integral da como resultado secante de x más c y que la integral de cosecante por cotangente de x da como resultado menos cosecante de x más c. Vayámonos a las expresiones asociadas al tangente, la integral del tangente y la integral del cotangente. Incluso podemos ver las integrales de secante y cosecante. La integral del tangente podría deducirse. ¿Cómo se deduce la integral del tangente? Recordando que el tangente puede ser escrito como una relación por cociente, como seno dividido entre coseno. Entonces aquí podríamos hacer alguna sustitución para resolver esta integral. Una sustitución útil podría ser tomar un valor de u como si fuera coseno y su derivada respectiva, que la voy a llamar d de u, la derivada del coseno es menos seno de x por dx. Con el fin de poder sustituir en la integral anterior, esto podríamos escribirlo como que menos d de u es igual al seno de x por dx. Y si sustituyo esto dentro de la integral de arriba, lo que obtenemos es que esto se convierte en menos d de u sobre u. Quedando entonces la expresión correspondiente a menos el logaritmo natural de u más c. El u en este caso se define como el coseno. Entonces esta integral podría escribirse como si fuera logaritmo natural, o sea, el menos logaritmo natural de u, que sería el coseno de x más c. El coseno se puede escribir como 1 dividido entre secante. Y como el secante es el recíproco de la función de coseno, este negativo que está aquí puedo pasarlo a elevar y escribir entonces esto como si fuera 1 entre secante de x elevado todo a la menos 1 más c, quedando logaritmo natural del secante de x más c. Ese sería el valor de la integral del tangente de x. Mediante un método similar, podríamos demostrar que la integral del cotangente de x se puede escribir
de la siguiente manera. Se puede escribir como coseno de x entre seno por las identidades por cociente. Se puede proponer una sustitución de variable donde u es el seno de x, la derivada de u, que es la derivada del seno, es el coseno por dx. Y entonces esta expresión puede quedar simplemente sustituida como du entre u, lo cual es logaritmo natural de u, y esto correspondería al logaritmo natural del seno de x, quedando entonces que la integral del cotangente de x por dx sea igual al logaritmo del seno de x más constante, ¿verdad? Aquí es importante escribir la constante. En el caso de las integrales correspondientes al secante, hay algunas técnicas, hay una técnica muy sencilla para poder deducirla de manera directa. Y corresponde en tomar la integral del secante y multiplicarla por un factor unitario. El factor unitario tal vez a ustedes les parezca algo arbitrario, pero es útil. Y ese factor es el secante de x más tangente de x. Se multiplica tanto en el numerador como en el denominador. Si usted multiplica por este factor, lo que va a obtener entonces es una nueva expresión que va a ser la integral de secante al cuadrado de x más secante por tangente dividido entre secante de x más tangente de x por dx. Aquí yo quiero que usted note lo siguiente. Si yo eligiera u como secante de x más tangente de x, la derivada de u va a ser justamente la derivada del secante, que es secante al cuadrado, más la derivada del tangente, que es secante por tangente. Todo esto por dx. Por lo tanto, la expresión que nosotros habíamos deducido podría ser escrita como la integral de du entre u, quedando como logaritmo natural de u, que en este caso, el logaritmo natural de u tiene que ser el logaritmo del secante más tangente. Entonces, el secante de x puede ser escrita como logaritmo natural del secante de x más el tangente de x más c. Para el caso de la integral del cosecante de x, procedemos con un método similar, solo que ahora el factor unitario va a ser cosecante de x menos cotangente de x. Si yo multiplico tanto el numerador como el denominador por ese factor unitario, que no está alterando la expresión original, me queda entonces de la forma cosecante al cuadrado de x menos cosecante de x por cotangente de x dividido entre cosecante de x menos cotangente de x por dx. Si yo elijo una sustitución de variable donde u es cosecante de x menos cotangente de x, la derivada respectiva sería la derivada del cosecante es menos cosecante por cotangente. Y la derivada del cotangente es menos cosecante al cuadrado, pero como lleva un menos, esto cambia a más y queda menos cosecante al cuadrado de x. Si usted le presta atención, la expresión que usted obtiene aquí coincide justamente con el numerador. Entonces, esto podría ser escrito simplemente como la integral de du entre u. Y eso es logaritmo natural de u. Por lo tanto, la integral del cosecante de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u, que sería cosecante de x menos cotangente de x más c. Entonces, como ustedes pueden ver, el método del factor unitario y un factor adecuado nos permite a nosotros deducir específicamente las integrales tanto del secante como del cosecante. Hay algunas otras expresiones que son muy comunes y que por lo tanto su forma integral es bueno recordarla o por lo menos tenerla a mano. Y una de ellas es la integral que es de la forma d de x entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Si ustedes lo recuerdan, esto coincide justamente, o sea, con la, digamos, el integrando que yo tengo aquí, coincide justamente
con la derivada del seno inverso. Entonces, la derivada del seno inverso era 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, si yo lo integro, la integral de esa expresión tiene que ser el seno inverso justamente, ¿verdad? La integral de d de x entre 1 más x cuadrado, decimos que es el tangente inverso de x justamente porque la derivada del tangente inverso es 1 entre 1 más x cuadrado. Uno podría hacer algunos ajustes en las variables. Entonces, por ejemplo, de esta expresión, yo podría deducir una que sería d de x entre x al cuadrado más a al cuadrado para poder incluir de alguna manera esta constante a. Si usted hace la modificación eligiendo un cambio de variable adecuado, sacando el a cuadrado de factor común y eligiendo el u como x entre a, entonces usted podría demostrar que esta integral queda de la forma 1 entre a por tangente inverso de x entre a más c, lo cual nos brinda una expresión más general, porque aquí ya podríamos tener cualquier constante que no necesariamente va a ser 1, ¿verdad? Es interesante notar que hay casos como este en el que usted se encuentra expresiones como d de x entre x al cuadrado menos a al cuadrado. Esta expresión de aquí, la integral podría ser escrita de esta manera, digamos, en forma de un logaritmo, como lo estoy escribiendo. Pero esta expresión también podría ser escrita de una manera un poco más sencilla, si ustedes ven la similitud que tiene justamente la derivada del cotangente hiperbólico inverso. Entonces se puede escribir como 1 entre a por cotangente hiperbólico inverso de x entre a más c. Entonces, esta integral justamente lo que hay que hacer es reconocerla. Cuando yo tengo una forma que es de x en el numerador, pero en el denominador es una diferencia de dos cosas, donde la primera es un x al cuadrado, puedo escribirla como un cotangente inverso. Siguiendo esa lógica, hay integrales como esta que se parece mucho a la anterior, pero que su resultado es bastante distinto. Se escribiría como 1 entre 2a por logaritmo de x más a entre a menos x más c. Y esto puede ser escrito como 1 entre a por el tangente hiperbólico inverso de x entre a más c. Nótese que esa sería una integral que puede escribir uno en términos del tangente hiperbólico inverso. Entonces, las funciones tangente hiperbólico inverso y coseno hiperbólico inverso tienen mucha utilidad porque pueden ser utilizadas como antiderivadas en integrales que tienen estas formas que pueden ser bastante comunes. Tenemos también la integral correspondiente a la expresión d de x entre raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Esta integral se podría se puede deducir. Hay técnicas para poder resolver esa integral, como por ejemplo la técnica de sustitución trigonométrica, ¿verdad? Y hacer un poco de álgebra, pero más que eso, lo que me interesa es la expresión que se origina de ella como antiderivada, que puede ser escrita como un logaritmo natural de x más raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado más c, lo cual se puede escribir como el seno hiperbólico inverso de x dividido entre a. Por otro lado, la expresión d de x entre x al cuadrado menos a cuadrado puede ser escrita como el logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado. Esto es el coseno hiperbólico inverso de x entre a. Si ustedes, bueno, y aquí debemos añadir en las dos expresiones la constante c. Si ustedes se van a las formas en que habíamos expresado la derivada del seno inverso hiperbólico y el coseno inverso hiperbólico, van a poder encontrar las expresiones como resultado que se encuentran justamente en el integrando de esas integrales, valga la redundancia. Hay integrales también que tienen procesos particulares. Y aquí como consejo les puedo decir que hay identidades que uno puede utilizar para resolverla. Entonces voy a darles unas identidades que son muy importantes para resolver algunas integrales que típicamente uno se encuentra. Las identidades que quiero darles es la siguiente. El coseno del doble de un ángulo de 2x es 2 veces el coseno al cuadrado de x menos 1
o lo que es igual 1 menos el seno al cuadrado de x. Si uno de la primera expresión igual a estas dos despeja el coseno al cuadrado de x, la expresión que obtenemos es 1 más coseno de 2x medios. Y si uno despejara entre la primera y la tercera de las ecuaciones, ¿verdad? Aquí son dos ecuaciones, son tres identidades, igualamos la primera con la segunda, obtengo coseno cuadrado igual a 1 más coseno de 2x entre 2, pero si hago lo mismo entre la primera y tercera y despejo justamente el seno al cuadrado de x, lo que voy a obtener es 1 menos coseno de 2x entre 2. Ahora, ¿para qué son útiles esas expresiones? Sirven para bajar el grado del seno o el coseno, porque resulta que una expresión muy típica que podría uno encontrarse dentro de las integrales es tener que resolver integrales como la integral del coseno, por decir algo, al cuadrado de x. Entonces, si uno aplica esta identidad, esto se podría convertir en 1 más el coseno de 2x dividido entre 2 por d de x. Yo podría sacar el 1 medio fuera de la integral y esto me quedaría como 1 más coseno de 2x por d de x. Esta integral se puede separar en dos, entonces tendríamos 1 medio de la integral de dx y 1 medio de esta segunda integral que sería el coseno de 2x por dx. Esta integral, la primera se resuelve de manera muy sencilla, porque esto es simplemente 1 medio de x, pero esta segunda hay que tener un poco más de cuidado, porque resulta que la integral del coseno de 2x es justamente el seno de 2x entre 2, ¿verdad? Es el seno de 2x entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque si yo derivo el seno de 2x, me va a dar 2 por seno de 2x, entonces necesito el 2 para poder recuperar el coseno que yo tengo dentro del integrando. Esto más c, y por lo tanto esto puede ser escrito como x medios más seno de 2x cuartos más c. Esta es una integral que se utiliza mucho, la integral del coseno al cuadrado. De manera similar, uno podría resolver la integral del seno al cuadrado de x. No la voy a hacer completa, el proceso es bastante similar, con la diferencia de que se usa la identidad 1 menos coseno de 2x entre 2. Por lo tanto, el procedimiento es exactamente el mismo, nada más que en vez del signo de suma, lo que queda es un signo de resta en medio de las dos. Y por lo tanto, la expresión queda como x medios menos seno de 2x dividido entre 4 más c. Con esto tenemos dos integrales que se usan mucho y que pueden tener mucha utilidad en el cálculo.